Bueno, continuando entonces con estas sesiones acerca de el uso del lenguaje Kotlin, ahora viene una parte importante. Bueno, ya que había mencionado un video acerca de del uso que tiene este lenguaje, más bien podríamos decir así, como habilidades que tiene este lenguaje para el paradigma de programación funcional. Ahora vamos a ver las propiedades entonces, o más bien la forma en que se va a utilizar la programación orientada a objetos en este lenguaje. Bastante importante porque, bueno, ya se ha visto, ¿no? En otros ejemplos que ya había mencionado, todo por ejemplo en el de las cadenas, en donde se utilizaban algunos tanto atributos como funciones o métodos, que así les había llamado, para entonces trabajar directamente con las cadenas, ¿no? Por ejemplo, la longitud de la cadena, o que quiero cambiar esta cadena todas a mayúsculas o todas a minúsculas, no lo sé, o sea, bastantes opciones que se pueden tener en esto. ¿Y esto por qué? Porque Kotlin entonces tiene ese soporte para la programación orientada a objetos. ¿De qué se trata entonces la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos dice que va a utilizar como principal unidad dentro de la programación al objeto. El objeto va a provenir entonces de una plantilla a la cual se le llama clase. Esa plantilla a la cual se le llama clase está compuesta por dos cosas principales: propiedades o atributos, o funciones o métodos. Estas palabras cambian entre diferentes lenguajes de programación. En Java, por ejemplo, se utiliza mucho entre atributos y métodos, al igual que en el C# o en el C++, pero aquí en Kotlin se utiliza más como propiedades y funciones, de la misma manera, por ejemplo, que en Python. Estas clases o estas plantillas que yo estaba diciendo, lo que están haciendo es abstrayendo del mundo real, podemos decirlo así, ya que también en otro video que había mencionado acerca de la programación orientada a objetos, lo que se hace es entonces abstraer un objeto, considerando entonces de cómo está conformado, cómo yo lo puedo describir y para qué me sirve, o para qué sirve, no realmente, no para qué me sirve a mí, sino para qué sirve este objeto en particular. Entonces, tomando esas dos consideraciones, se puede describir un objeto y se puede abstraer entonces directamente hacia una programación y decir entonces este objeto nada más va a tener estas propiedades y funciones. Lo mismo se hace aquí en Kotlin. Simplemente se empieza con la palabra class y después se le pone el nombre de la clase. Una vez que colocan esta class y el nombre de la clase, y todavía entre llaves, va a mostrar Kotlin aquí cada una de las clases de la que va a estar conformado este programa, colocando entonces aquí una C. Internamente va a diferenciar entonces entre los atributos, las propiedades o simplemente variables que va a estar conformada esta clase, y las funciones. Aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta clase persona, que es un ejemplo clásico, va a tener nombre, edad y género. Recuerden, aquí en Kotlin se tiene que iniciar siempre estas variables. Y finalmente entonces se van a tener estas funciones o métodos, que por ejemplo va a ser aquí función ingresa valores, que va a recibir una cadena, un entero y un carácter. Estas funciones que reciba las va a asignar a las propiedades que tiene aquí y después las va a imprimir, simplemente, ¿no? Corremos esta cosa. Ahí me está mostrando un pequeño errorcillo, que vamos a ver esa parte. Tenemos aquí, ya cuando nos vamos a la función principal, ¿qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace es crear un objeto, que en programación orientada a objetos se le llama que se instancia este objeto a partir de la definición de la clase. Y con ello, este objeto o esta variable, coronavirus, va a adquirir entonces todos sus atributos y métodos. ¿Cómo se hace? Se va a colocar entonces la variable, ya sea de tipo var o de tipo val, pero en general se utilizan las tipo var para que sean mutables, y se va a igualar entonces a esa clase.
en este caso, la clase persona. Se colocan paréntesis y ya. Con eso, en este punto, objeto o esta OBJ va a adquirir entonces todo esto que está aquí. También aquí se me iba esta función para modificar el nombre, pero ahorita vemos esta parte, ¿no? Bueno, aquí lo que estoy haciendo es generando también otro objeto, y aquí estoy usando estos dos objetos. En uno estoy utilizando entonces la función de persona, que es ingresar valores, colocando entonces una cadena de texto, un entero y un carácter, que es lo que me está pidiendo acá arriba el objeto. Ahora, existe aquí otra función que nada más va a modificar el nombre. Hay una cosa bastante interesante. Se puede utilizar o asignar los valores de esta manera, o utilizar la palabra clave this, indicando entonces que es esta clase a donde se va a modificar ese atributo, y se va entonces a colocar con este valor, ¿no? Entonces aquí la parte importante es de que se va a colocar entonces esa de que se deben de utilizar entonces variables de tipo var, ¿no? Para que sean mutables. Esa es una. Entonces se puede utilizar aquí con this, o directamente colocar aquí los valores, no hay ningún problema. Este this es muy utilizado en los lenguajes orientados a objetos, y entonces ya lo que está colocando aquí es cuando sea ingresa valores, que yo estoy mandando estos datos, me está colocando todo esto, ¿no? Finalmente, entonces, si yo le estoy colocando insertar nombre, ahora el nombre de la persona va a ser este. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dan cuenta entonces, con el punto estoy ingresando directamente al método o función de ese objeto, de esa clase, ¿no? Si yo quiero ingresar a las variables o a los atributos de la clase, entonces, o más bien de ese objeto, estoy colocando entonces el nombre del objeto, punto, el nombre del atributo que está dentro de esa clase, y así ya lo puedo mostrar sin ningún problema. Aquí está. Que recuerden entonces que si no se pone aquí una variable como tal, hay que utilizar entonces el símbolo de pesos, el símbolo de dólar, y todo aquí encerrado entonces dentro de las llaves. Ya. Eso es en general lo que se ha estado haciendo en los otros videos, o lo que he mostrado en los otros videos, que ingreso a funciones o a métodos y los mando a llamar, simplemente. Los mando a mostrar, mando a ejecutar entonces esas funciones. ¿Por qué razón? Todo en Kotlin, todas las variables, todos los char, los int, los string, van a ser entonces clases, van a ser objetos. ¿Vale? Entonces es una parte bastante interesante. Todo lo está manejando entonces como un objeto, al cual puede agarrar y hacerle lo que quiera, ¿no? Bueno, ese es directamente entonces lo que está haciendo el lenguaje de programación Kotlin. Muy similar a lo que hacen otros lenguajes de programación orientados a objetos. ¿Sale? Aquí vienen entonces otros dos conceptos bastante interesantes de la programación orientada a objetos. Y aquellos que hayan observado, hayan intentado programar en lenguaje Java, incluso también en lenguaje C#, o en el C++, existen dos atributos o dos propiedades, no, más bien dos funciones o dos métodos importantes en estas clases, que van a ser los getters y setters. Que aquí, como dice, que igual que en otros lenguajes de programación orientada a objetos, estos conceptos de getters y setters son para, uno, obtener entonces los atributos o modificarlos. La parte interesante entonces de Kotlin es de que no es necesario a veces colocarlos como lo hice acá arriba, o si se van a colocar, se pueden hacer de la siguiente forma. Voy a colocar entonces mi atributo, que se va a llamar nombre, que va a ser de tipo cadena, y lo voy a igualar entonces a una cadena, pues nada más un espacio puede ser, ¿no? Pero inmediatamente después de que se declara esta variable como atributo, se va a colocar entonces aquí get con paréntesis vacíos, que es la función de get,
y va a regresar entonces el campo. ¿A qué se refiere con el campo? Precisamente aquí me lo está subrayando, que es el nombre, que es esa variable. Por otro lado, entonces, el set se va a colocar entonces dentro de paréntesis value, porque esta va a ser también una variable de tipo DOM y va a tomar cualquier valor que se envíe ahí. No necesariamente debe tomar algún valor, pero bueno, se puede cambiar aquí el nombre, porque simple y sencillamente estoy declarando ahí una variable. No se está incluso colocando el tipo de dato que es, pero este tipo de dato entonces se infiere, o Kotlin infiere que debe de ser de este tipo, para entonces enviarlo a este dato. Así funcionan los getters y setters. Sin embargo, repito, esto se puede hacer de esta manera sin ningún problema, o incluso de esta manera para hacer la modificación. Lo ideal y la programación entonces mejor estructurada, en este caso de la programación orientada a objetos, es colocar esto, ¿no? Para indicarle entonces al lenguaje de programación que se va a hacer este tipo de cosas. Sin embargo, entonces también se pueden utilizar algunos modificadores como el private para evitar que se acceda de manera externa a escribir valores sobre la variable. Por ejemplo, colocando el private set. Si se coloca esto, ya no se puede entonces utilizar esto de esta manera. Y para ingresar a esto, es tal cual viene aquí, vamos a ponerlo otra vez así, se requiere de una función, colocar entonces fun, mi función interna, que va a recibir entonces ahora sí una cadena de texto, y esa función va a recibir entonces ese valor, tal cual. Pero eso sí se coloca entonces los sets como privados, o incluso esta misma variable como privado. Eso, bueno, se verá en un video posterior de cuáles van a ser esos modificadores de los atributos, ¿vale? Entonces aquí nada más dejarlo como antecedente para cuando se llegue entonces a esa parte, ¿no? De que si se coloca alguno como get o set como privado, entonces hay que crear una función para ya sea modificar el dato o para ingresar, más bien para hacer la modificación del dato o para ingresar entonces al valor del dato con el get, ¿no? Bastante interesante esta parte. Lo interesante entonces de los getters y setters en Kotlin es, como yo mencionaba, que permite una mayor flexibilidad que en otros lenguajes de programación como C# o Java. No es necesario a veces ponerlos, ¿no? Aquí hay una mayor flexibilidad y entonces por esa razón también los códigos se hacen un poco más pequeños, un poco más entendibles. Ahora viene una parte bastante interesante entonces de también los lenguajes orientados a objetos, que es el concepto de constructor. Realmente cuando uno va y genera entonces esos objetos a partir de una clase, esto de aquí se conoce entonces como constructor. Ese constructor entonces le está indicando al programa que a partir de la clase o a partir de esta plantilla clase, que se llama de esta manera, va a construir o va a generar entonces en memoria ese espacio que va a contener tanto esos atributos como esos métodos y los va a igualar entonces, o les va a dar ese sobrenombre del objeto, el apodo que tiene entonces el objeto, ¿no? Pero aquí viene una parte importante. Nosotros estamos utilizando en esto un constructor que se le llama el constructor por defecto, que no se tiene entonces, digamos, como que colocar de manera explícita. Se puede hacer, muchas veces no se hace, nada más es de que se crea y ya, ahí está, ¿no? Y bueno, aquí como es en Kotlin, se tienen que iniciar entonces estas propiedades o estos atributos de manera a fuerzas, ¿no? Sí, siempre a fuerzas. Pero si se coloca entonces un constructor diferente, en este caso por ejemplo colocando estos valores como si fuera una función, estoy diciendo entonces que voy a ingresar una cadena de texto a la que voy a llamar correo, una cadena de texto a la que voy a llamar pwd, un entero
que le voy a llamar edad, y un carácter que voy a llamar género. Y viene aquí, por ejemplo, que voy a iniciar entonces esta variable a este dato que yo le estoy enviando aquí, como si fuera una función, ¿no? A ese atributo. Esta variable la voy a iniciar a este atributo que está recibiendo entonces esta función especial de la clase que se llama constructor. Lo mismo pasa con esta y con esta. Entonces, cuando se manda a generar cuando se instancia un objeto con un constructor personalizado, entonces ahora genero el constructor, o sea, genero aquí mi objeto que se va a llamar usuario, genero el constructor, pero ahora me está pidiendo que le envíe un valor, cadena de texto, entero y un carácter. Por supuesto, de la misma manera que en las funciones se puede colocar valores por defecto aquí, o sea, nada más colocando igual a, tiene 666 años, por ejemplo, ¿no? Por si no se utiliza en el constructor ese valor. Bueno, en este no es el caso, nada más está colocando entonces esos datos. Y ya, simple y sencillamente, entonces, cuando se genere este usuario, pues ya se puede ingresar con todos esos datos. ¿Vale? Ahora, aquí viene una parte bastante interesante. Por ejemplo, se puede colocar, por ejemplo, si se va a utilizar un identificador de email, en donde generalmente nada más se utilizan letras minúsculas, lo que se hace aquí entonces es que generar un getter personalizado. Este getter personalizado, que por supuesto no tiene nada que ver con los constructores, pero nada más está colocando o poniendo aquí entonces como un ejemplo ya de una clase un poco más completa. Si entonces identificador de email se pide que nada más se utilicen letras minúsculas, pero bueno, siempre llega el usuario malora de que pone letras mayúsculas. Bueno, vamos entonces a forzarlo de que cuando se obtenga entonces el valor que esté almacenado aquí, me va a regresar entonces este campo, pero con un lowercase, o sea, todo en minúsculas. Entonces lo que tengo aquí es de que mi usuario, a pesar de que yo lo ingresé aquí con unas letras mayúsculas, cuando yo lo estoy mandando a llamar aquí o lo quiero imprimir, me lo va a imprimir en puras minúsculas. Y el usuario va a decir, oh no, por Dios, me modificaron eso. No, es que yo te había puesto a lo mejor en un texto que nada más esta variable recibía letras minúsculas. Por otro lado, también entonces aquí estoy colocando, por ejemplo, sets, que también aquí se pudo haber puesto como un set personalizado, donde por ejemplo el campo de una contraseña que está colocándose aquí sea siempre mayor a 6. Entonces lo que estoy colocando aquí es cuando el valor que se está enviando entonces aquí al setter para ingresar directamente a este atributo de la clase, la longitud entonces de ese valor sea mayor a 6, entonces el campo va a ser el valor. Y ya estoy entonces combinando también aquí esto de las variables que se pueden asignar directamente a algún condicional, ¿no? En caso contrario, va a arrojar una excepción enviando entonces ese valor de contraseña muy pequeña, que es lo que está mandándose aquí. Va a decir entonces que hay una excepción en el hilo main, que está mandando entonces un illegal argument exception, una excepción de argumento ilegal, que se está enviando un argumento ilegal, mandando entonces aquí mi mensaje de contraseña muy pequeño. Posteriormente en otros videos se van a observar cómo tratar directamente entonces con estos errores, pero si se puede observar aquí, entonces nosotros ya estamos creando nuestros propios errores,
o mandando entonces estos datos erróneos de aquí hay algún pequeño problema. Entonces el programa se detiene mediante estos errores que se llaman excepciones, que bueno, decía, aquí lo interrumpí, decía que posteriormente se van a analizar entonces estas excepciones y cómo se controlan, cómo se van a ir controlando. Pero esta clase que tengo aquí es una clase ya más completa, donde se van a tener entonces cada una de estos atributos, y cada uno de esos atributos, por ejemplo, ya se puede recibir de un constructor ya personalizado, y tener getters y setters personalizados que en caso de que no se cumpla alguna condición se envíe o se arroje una excepción, que es simple y sencillamente un error personalizado porque no está cumpliendo entonces este dato, y ese error entonces se tiene ahora que manejar cuando se mande a llamar, que eso bueno se verá posteriormente, ¿no? Entonces aquí hay cuando se genera una excepción. Si yo hubiera colocado entonces más datos, ya no aparece la excepción, ¿vale? Bueno, entonces esta sería la parte introductoria de la programación orientada a objetos en Kotlin. Bastante sencillo, nada más hay que considerar entonces de los atributos y métodos, y ahora ver que esto se puede empezar a complicar un poquito más con los getters y setters, que ya son un poco más personalizados, pero eso genera que el programa se vuelva mucho más robusto cuando se manden a llamar entonces estas clases y se generen o se instancien estos objetos, ¿vale? Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos. ¡Aur! El código queda en GitHub.